en el marco del diálogo que el jefe de gabinete ha planteado, digamos, sobre los grandes temas del país. Conversamos sobre las cuestiones que preocupan a los argentinos, tarifas, el crecimiento económico. De esos temas hablamos y me parece realmente que fue muy positivo la reunión. Te recuerdan que yo soy docente de primaria hace 30 años, por lo tanto es más agravada todavía una denuncia de pedofilia. Por eso nosotros no vamos a aceptar ninguna mediación, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, por supuesto que en la etapa periodística cerrábamos con lo que ha ocurrido en la sede de San Bruno, allí en California, en un ataque que se descartó que fuera terrorista, de una mujer que tuvo además 4 heridos, ella misma se quita la vida. Todo esto en la sede del edificio central de YouTube, es decir, de nuestro mundo, de nuestra generación, de nuestra época. Y ese es un título en los Estados Unidos. El otro es que Donald Trump efectivamente quiere desplegar militares en la frontera con México, después de haber visto allí en California los 8 modelos para levantar todo lo que él considera que es lo que hay que hacer, un muro para frenar la inmigración de México. Pero también en los Estados Unidos, ya en Nueva York, en este caso, no en California, la 6ª economía del planeta, y que en algún caso tiene intentos separatistas como en Barcelona, que apuestan a consolidar en los próximos tiempos. En Nueva York, en la bolsa de Nueva York, donde ayer fue todo en baja, donde la preocupación por la guerra comercial entre Estados Unidos y China afloró, y por eso las caídas fueron muy importantes, pero donde hoy hubo una buena recuperación que impactó aquí, con la bolsa subiendo también casi un 1% en la Argentina, y con un dólar que quedó quieto, planchado, donde por primera vez, además en 10 días, el Banco Central no puso dólares para sostenerlo allá por los 20,45. Bueno, lo cierto es que en Nueva York se dio la otra particular curiosidad que tuvo el día económico en los Estados Unidos, porque hoy salió a la bolsa Spotify, que es el sitio, bienvenida Pau, el sitio de música online inaugurado en 2006 más exitoso que tiene prácticamente el planeta. Es el futuro. Ya Sony avisó que cierra su compañía de disco, no se van a hacer más CD. Bueno, pero el CD duró nada, al lado del que fue el cassette. Bueno, totalmente, claro. Con el cassette convivimos décadas, con el CD apenas una década y algo. Bueno, lo cierto es que efectivamente Spotify sale a la bolsa hoy, 12 años después de su fundación, y más allá del valor de mercado de la empresa, compañía que vale, te advierto, tengo que leerlo inclusive, 26.500 millones de dólares, 26.500 millones de dólares, sí. Vale más que cualquier compañía argentina, vale, qué sé yo, 3 veces casi YPF, para tomar magnitud y dimensión. Pero lo cierto es que se equivocaron en el izamiento de la bandera. En Nueva York, vos cuando alguien sale a la luz y abre su empresa al capital accionario, etcétera, los inversores, debuta, siempre se iza la bandera del país de origen. Claro. Bueno, confundieron Suecia con Suiza. Enarbolaron la bandera de Suiza y la empresa nació en Suecia. Y nada que ver los colores tampoco. Bueno, por eso. Con lo cual fue lo anecdotario para estar en los diarios mañana, te lo quería anticipar. Y es parte de la noticia y es parte de también lo que está pasando con la economía mundial, porque esto es parte de lo nuevo, efectivamente, de Spotify, de esa música que ya dejó de escucharse a la vieja usanza y que tiene en las redes sociales y en Spotify básicamente una suscripción por la cual vos escuchás lo que querés, y ya ni siquiera un artista puede garantizar que haciendo un disco con 10, 12, 14 temas, la gente escuche los 10, 12 o 14 temas, quizás escucha uno en el mejor de los casos, 2 o 3. Hoy un tema se gana el disco de oro, que no es disco, es un tema, y el disco de platino, un tema.
pero se sigue utilizando el título de disco de oro, pero es un tema. Definitivamente. Por la Y es más, cantidad de ya muchos link. presentan la música y los temas No, y lo que producen, directamente. efectivamente, Las agrupaciones jóvenes, olvídate. a no través hay de CD. internet. Sí, sí. Bueno, bienvenida Lourdes, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Paulino? Muy buenas noches, qué intensidad, ¿no? Esta hora. Está confirmado que se acaba de abrir una investigación en el Fuero Federal a propósito de los casos de abusos denunciados en Independiente, también en el Club Atlético River Plate. En este caso, por parte del Comité Olímpico Internacional. Sí, la Confederación Argentina de Gimnasia. Que en la Confederación Argentina de Gimnasia. Sí, denunciaron abusos sexuales de un entrenador de la selección y se preguntarán muchos por qué en el Fuero Federal, que es lo que uno cuando empezó a hablar de esta denuncia, dicen si la mayoría de las denuncias cayeron en fuero ordinario. Bueno, fue lo primero que preguntaste vos, yo te dije lo tiene el fiscal Marijuán Claro, y el juez Sebastián Ramos. Lo cierto es que como este entrenador cobraba sueldo del Estado, corresponde a la justicia federal que instruya la causa. Por eso se envió a sorteo la denuncia por abuso de una persona de los años 90, es la denuncia. De alguien que hoy tiene unos 40 años, sí, cuya identidad naturalmente se lo que reserva. Pasa, claro. Lo que pasa es que con este tema que están empezando a surgir denuncias, la gente se está empezando a animar a hablar, ¿no? Esto evidentemente y lamentablemente está pasando en muchos lugares. Empezó con Independiente, pasó a River, que hoy de hecho se hicieron órdenes de presentación, unos allanamientos en River, donde el propio club colaboró para dar toda la información necesaria al juzgado de instrucción 27. Y bueno, ahora aparece esta nueva denuncia. La presentación se le hicieron a Marijuán. Cuando Marijuán entiende que había mérito para que la denuncia avanzara, la envía a sorteo y en el propio sorteo recae en el juez Ramos, que este año justamente está trabajando con el fiscal Marijuán, quien es el que va a seguir con la instrucción de la causa. O sea que tenemos denuncias que están impactando en el mundo Independiente, en el mundo River, se habla de Temperley, sí, también en el mundo de la gimnasia. Todo esto digo porque es lo que está en los expedientes. Después está lo que no está en los expedientes y está en el mundo de la discusión mediática de estas horas, que prefiero preservarme opinión y demás. Me parece todo de lo principio al final un verdadero desatino, a propósito de una tal Natalia Haidt, etcétera. Pero más allá de esa cuestión, hoy habló Nacho Viale, el productor del programa de Mirta Legrand, dijo, nos pasamos de rosca con el rating. Sí. ¿Sabes qué pensé? Nos enceguecimos. Dijo. Nos enceguecimos. Qué placer que acá no esté el rating. Poder trabajar en virtud de la información que queremos dar cada día. Mejor, peor, del mejor o del peor modo. Pero trabajar con la información como eje. No con el espectáculo, no con el espanto, no con el horror, no con el chimento barato, no con ensuciar gente gratis. No, sobre todo en este caso que es muy, digamos, muy contradelicado, muy primero. delicado y que vos tenés que tener mucho cuidado. Sobre todo porque hoy en general en los medios masivos, hoy me puse a pensar esta tarde, ¿no? Con todo este revuelo que se armó y lo que está pasando en Independiente y en los demás clubes que están empezando a surgir. Parece que la justicia estuviera en los medios de comunicación, cuando la que tienen que trabajar realmente es la justicia, no los periodistas diciendo fue este, fue aquel, fue el otro. Eso, si vos tenés, como en el caso, por ejemplo, de Natalia Haidt, que dice tener pruebas y demás, bueno, te presentas en la justicia, decís lo que tenés, aportás tus pruebas en la justicia y que la justicia sea la encargada de avanzar en el caso que sea necesario, no los medios de comunicación, porque nosotros, más allá que podamos dar una opinión, decir esto, aquello, terminás ensuciando gente porque sí, cuando vos no sabés si esa gente realmente está involucrada o no. Entonces, es muy fácil hablar hoy en los medios de comunicación y, digamos, sacar de la boca muchas cosas, pero después hay que probarlo. Dando vuelta a la página, la buena es que dieron de alta a la beba con sarampión 8 meses, todo esto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, siguen investigando cómo contrajo el virus. Por cierto, hace un ratito terminó una movilización y una marcha de activistas de Greenpeace que desplegaron una pancarta con la leyenda "Quemar basuras mata". Todo esto desde uno de los balcones de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Hoy se estaba llevando adelante una audiencia pública para explicar el proyecto del gobierno porteño que apunta a la idea de que en algún lugar, como se hace en algunos países de Europa, se queme parte de la basura que hoy se está enterrando y que no se puede reciclar. Ley que al mismo tiempo contempla, efectivamente, la modificación de la ley de basura cero, pero al mismo tiempo contempla, decía, una progresiva reducción en la
disposición final de los desechos y modifica varios artículos de esa ley, con lo cual de aprobarse quedará prohibido terminantemente en el 2028 enterrar materiales reciclables o aprovechables. Una ciudad que recicla mucho, cada vez más, que incinera nada, que busca hacerlo, que entierra lo que no recicla, que sigue siendo una enormidad. Una ciudad que tiene que discutir esto, como tiene que discutir tantas otras cosas. Bueno, Rodríguez Larreta mañana estará en Estocolmo hablando de estos y otros temas en una comitiva que integran 4 legisladores porteños no elegidos al azar. Natalia Fidel, que recientemente se pasó del espacio de Lustó al bloque de Vamos Juntos, de Cambiemos en la ciudad, que no es Cambiemos. Roy Cortina, que se peleó públicamente con el propio Lustó. La ahijada política de Marcos Peña y Maxi Ferraro, que es la mano derecha de Elisa Carrió. Con ellos está en una gira. Ayer estuvo en Helsinki, hoy también pasó algunas horas, mañana estará en Estocolmo, luego terminará finalmente en Noruega. Bueno, y ya que hablas de la ciudad, déjame contarte una novedad que tiene que ver con la justicia porteña, porque después ya nos vamos a ir seguramente al Fuero Federal, y tiene que ver con esta restricción que comenzó a surgir desde hoy en el macrocentro porteño, si se quiere, justamente para, obviamente es una cuestión de medio ambiente, dice la norma y demás. Hubo una medida cautelar que fue presentada por la asociación, digamos, las entidades que nuclean a la gente de garage, de las playas de estacionamiento y actividades afines. Los que se sienten afectados porque ingresan menos vehículos en ese radio. Exactamente. Que en el caso de que ellos decían que los iba a perjudicar y que la norma era inconstitucional. Bueno, hoy la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, la doctora López Vergara, desestimó esa medida cautelar y dijo que lo que hizo el gobierno de la ciudad está bien ajustado a derecho. O sea, no hay medida cautelar y las restricciones entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde para todo lo que es micro y macrocentro en la ciudad de Buenos Aires van a seguir vigentes y el trámite se hace para habilitarse en ese ingreso solo de manera online. Claro, vale, y sale 1.560 pesos y es para algunas, no es que todo el mundo va a poder habilitar, o sea, tenés que tener determinada circunstancia que amerite que vos puedas tener ese permiso también, ¿no? Bueno, un ratito, y es por un año. Hablamos del procesamiento de Julio Debido, un nuevo procesamiento para Debido y para David Cameron. Me parece que fue... Daniel Cameron, sí. Daniel Cameron, perdón. David Cameron era el premier británico. Me parece que vamos camino a que la suerte de Debido se complique más de lo que algunos imaginaban. Sí, y después te voy a contar cuál fue la respuesta de Debido, porque sus allegados enviaron un comunicado hoy y es muy interesante la última parte del comunicado y me parece que está bueno que lo compartamos acá. ¿Lo de Samid sigue adelante? Lo de Samid sigue adelante porque hoy la Sala Cuarta de Casación desestimó los recursos que había presentado Samid, que quería... Digamos, esta es la causa por asociación ilícita tributaria, en materia tributaria, y lo que hace Casación es desestimar los recursos que él había pedido una probation. Bueno, no, esto se encamina a un juicio oral y público que va a ser pronto. O sea, él reconoce que incumplió con la FIP. Sí. Él, en ese contexto, pide una probation, es decir, ¿qué hago a cambio de reconocer que yo no pagué lo que debía pagar? Y la justicia le dijo, no, señor, usted va a juicio y allí vemos qué pasa. Así es. Todo, güey, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, ¿cómo anda? Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Senadora Laura Rodríguez Machado, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Gracias por este ratito. Gracias. Bueno, estuvieron las autoridades de los distintos bloques con Marcos Peña, con Frigerio, por eso no estuvo usted. Parece que hubo sintonía en cuanto a lo que viene de discusión, que no es poco, en el Senado, ya le voy a preguntar por eso, y después, por supuesto, el juego de la política hizo que los que estaban allí, Pichetto y otros, Pino Solana, etcétera, cuando salieron del encuentro dijeron que le advirtieron al gobierno que están preocupados por el crecimiento económico, por las tarifas, por algunos decretos de necesidad de urgencia, algunos de los cuales tiene que validar el Senado. Me parece que esta foto habla de una Argentina que ojalá se pueda consolidar, porque digamos, por necesidad o por convicción, lo que está claro es que si no hay consenso las leyes no salen, ¿verdad? Evidentemente que no. Cambiemos, como sabrás, tiene una minoría importante en el Senado, también la tienen diputados, y todas las leyes hasta ahora, durante el gobierno del presidente Macri, han sido producto del consenso.
consenso y una situación que es recíproca en los bloques, es decir, tanto el oficialismo estamos dispuestos a modificar, a corregir, a convencer, a dialogar, cuanto la oposición, ¿no es cierto?, a agregar sus sugerencias, a no ponerse porque sí. Eso es lo que ha venido pasando. Y esta foto para mí es muy demostrativa, ¿no es cierto?, que por fin en la Argentina el diálogo es una modalidad de trabajo, más allá de que puedan haber o no diferencias, pero sentar a los bloques, a todos los bloques con el gobierno y ponerse a hablar de una agenda legislativa me parece auspicioso. Una parte no menor es la del bloque de Marcelo Fuentes, el kirchnerismo, que fue el único ausente, digamos. No, pero está en, creo que hay alguna senadora, no sé si en su representación, no, pero bueno. Bueno, Marcelo Fuentes es un poco el más beligerante, el neuquino, que compartió pensión con Néstor Kirchner en La Plata, digamos. Sí, están todos invitados, ¿no es cierto?, a ese diálogo. ¿Los DNU los van a validar? Bueno, sí, claro que sí. O sea, nosotros en el Senado, o sea, ¿tienen media sanción de diputados o va a haber correcciones? No, es que no hay correcciones, se aprueba o se rechaza, digamos, un DNU. Con lo cual aspira que sí. Con lo cual aspiramos que sí. Flexibilización laboral, que es otra cosa. Blanqueo laboral, ¿se discute en medio del Mundial? Debe empezar a discutir antes, estimo, porque todo el tema laboral no es un solo paquete, entre ellos uno que ya estamos estudiando, que es el tema de la equidad de género a la hora de definir salarios y organizaciones de las cuestiones gremiales, uno de los aspectos, blanqueo laboral, también formación profesional. Todo eso van a ser paquetes de proyectos que se van a empezar. De hecho, se están un poco discutiendo, ¿no?, aunque no ya en comisión, pero están siendo hablados entre el oficialismo de cada uno de los gremios y el gobierno. La demora en el nombramiento de jueces, todavía hay muchos subrogantes y por lo tanto hay muchos juzgados que en consecuencia están vacantes y encuentran en un juez que tiene un juzgado la subrogación de ese otro juzgado. Y que eso naturalmente perturba y ralentiza más la normal provisión de justicia, que ya de por sí es bastante lenta en la Argentina. ¿Lo van a ejecutar? Es decir, quiero decir, ¿van a nombrar esos jueces rápidamente? Absolutamente. ¿O no? Creo que durante estos 2 años de gestión, la cantidad de jueces y también todo lo que tiene que ver con la normalización de la justicia ha sido muy importante. Como bien vos decís, todos estos nombramientos salen por consenso. No es que el Ejecutivo o el presidente Macri los nombra. Acá los aprueba también la oposición todos estos pliegos, lo que dan la calidad de un juez no partidista a la hora de designar. Y con respecto a la cantidad de jueces, evidentemente que depende de la misma comisión, pero todas las semanas estamos escuchando... De casi 1000 hay 200 y pico que están vacantes. Sí. ¿Cómo ve la figura de Weinberg de Roca para Procuradora General? Porque ella va a tener que pasar por el Senado. Bueno, a ver, yo considero que es una persona que tiene los méritos suficientes para ese cargo. Va a tener que pasar por una ardua lupa de criterios, pero creo que lo va a hacer. Sí, porque en los fiscales, digamos, yo que estoy todos los días en Comodoro Pi, hablo con varias personas y dicen que si bien es una mujer preparada, sí, pero que no está apta para ese cargo. Por lo menos lo que me esperaban dicen. Más que pueda ser Raúl Ple o algún otro. Sí. Alguno de los suyos, sí, ungido como jefe de... Sí, y es más, lo que me dicen, y esto lo puedo contar porque me lo dicen mis fuentes, es que, digamos, ella la pone Mauricio Macri como porque es conocida de él o amiga, bueno, lo que fuere, y porque ya en su momento él la había puesto en el contencioso administrativo, después en el Tribunal Supremo de la Ciudad, y ahora la propone a ella, pero que todavía le faltan herramientas como para ser Procuradora General y estar a cargo de los fiscales del país, ¿no? Sí, yo no creo que la proponga como amiga, yo creo que la propone por sus capacidades y por sus antecedentes. Ahora, muchos que sostienen que todavía no estaría en condiciones tiene que ver con una percepción que el Ministerio Público Fiscal se maneja de otra forma. No se maneja por los antecedentes académicos, sino por una suerte de presión sobre los fiscales, que es lo que se quiere evitar. Así es que esa supuesta crítica o lado negativo
a mi criterio yo lo veo como positivo, que es una persona que va a llegar con una objetividad que antes era por lo menos un signo de interrogación a la hora de que veíamos cómo funcionaban los anteriores conductores del Ministerio Público, ¿no? Que tenían una fuerte presión sobre los fiscales. Y respecto a que el cargo sea vitalicio, porque me dijeron que ahora ya no hay interés en modificar eso. Bueno, todavía está en tratamiento la ley. En esa ley habría sí la decisión de una periodicidad, eso lo va a decidir el Congreso, porque lo que justamente estamos analizando fue el proyecto enviado, que todavía sigue con estado parlamentario, donde habla de una periodicidad, es decir, que no sea, cuando hablamos de vitalicio es mientras dure su buena conducta y de requerir los mismos instrumentos de remoción que requieren los jueces. Sí. Entonces, esa discusión yo creo que hay más criterio en que sea temporal que en que sea vitalicio. Ahora la discusión es cuánto es el tiempo de plazo y si va a coincidir o no con el plazo de digamos, de la elección de un presidente, o va a ser a mitad de término, de manera que nadie pueda poner, según su propio criterio, al representante del Ministerio Público, que es nada menos ni nada más el que define cómo los fiscales van a perseguir a quienes son acusados de corrupción, justamente, entre otras cosas, ¿no? Vale la pena decir que todos los gobiernos cambiaron al procurador, todos. Sí. En esta joven democracia, todos los gobiernos cambiaron al procurador. Parece sintomático. Rodríguez Machado, dos cosas puntuales. Como mujer, ¿cómo se para frente al debate de la despenalización del aborto? ¿Por sí o por no? No, es que yo creo que decir por sí o por no es, digamos, bajar el nivel de lo que tiene que ser un debate. Yo creo que ambas partes, los que tienen como las ambas partes de la discusión, ¿no? Los que están a favor de despenalizarlo y los que no, tienen sobre su criterio la defensa de la vida. Tal vez uno haciendo más hincapié en defensa de la vida de la madre, debido a que el aborto actualmente, como es un aborto ilegal, es la primera causa de muerte materna en la Argentina, una cuestión no menor, y el resto pensando en el niño por nacer. En ese punto es donde estamos en la discusión de encontrarnos, en que se corra tal vez la vara hacia una despenalización más acordada, que hay una diferencia muy grande en de decir aborto libre y gratuito y bajo cualquier circunstancia de decir alguna cuestión de razonabilidad dentro de lo que existe en Argentina, que hay 3 tipos de abortos legales ya autorizados, y de pensar que en esta sociedad hay que buscarle algún remedio para que los abortos ilegales no sean la causal primera de muerte materna en Argentina. Usted al aborto libre... Depende del proyecto. Al aborto libre, gratuito y en todos lados, no. No. A una corrección de lo que hay, sí, y eso es donde nos tenemos que encontrar los argentinos. Más situaciones a las que están contempladas para que una mujer pueda eventualmente... Y también, por ejemplo, la despenalización de la madre, es decir, que tal vez la persona que concurre a esto no sea penada. ¿Y quién sería el penado? ¿El médico que lo practica ilegalmente? Y en ese sentido hay que ver la situación de los médicos, de los hospitales, cuál es la motivación, digamos, toda la circunstancia que hace que se llegue a esa situación de aborto. Y además pensar que el aborto en sí mismo, sin estar acompañado tal vez de un acompañamiento psicológico o de ayuda económica o de otras cuestiones a la madre que tome esa decisión, también tiene que ser parte de la discusión. Y finalmente también tiene que ser parte de la discusión que este no es un problema de las mujeres solamente, es un problema de hombres y mujeres, porque hubo un hombre, porque siempre me preguntan, ¿y usted como mujer? ¿Y usted como hombre? Porque hubo un hombre que hizo que esa mujer tuviera un bebé o que estuviera en gestación. Entonces es un problema de ambos en esta sociedad que me parece que han hecho que no, que sea una discusión de mujeres. La verdad que no lo es, porque para engendrar un hijo son 2 los que se necesitan y pareciera que hay una sola parte que se está haciendo responsable del tema de la discusión del aborto en Argentina, son las mujeres. Casi música para mis oídos. Lo último, respecto a un aspecto que se viene en la discusión, me da la impresión, etcétera. ¿Usted entiende que el gobierno haga un acuerdo con la Unión Europea desde el Mercosur y que finalmente eso es algo que Macri quiere sí o sí y a cualquier precio consolidar? Digo esto a propósito del encuentro del canciller Fori hoy con su par francés para intentar destrabar esta negociación, establecer acuerdos de libre comercio. Francia hasta aquí aparecía como el más reticente a propósito de no permitir la exportación argentina, donde Francia es poco competitivo, menos competitivo, esto es en ganado vacuno, en productos agropecuarios, todo esto por los subsidios agrícolas y demás. ¿Usted entiende que es una decisión estratégica de Macri y que quiere terminar el primer mandato con este acuerdo consolidado? Yo creo que es una decisión estratégica para los argentinos, porque cuando
nosotros planteamos acá en un marco de información, ingresar a una organización de libre comercio, lo que generamos es temor, porque pensamos que lo que estamos buscando es que vengan, que nos vendan los chinos, los japoneses, cualquier cosa y destruir la industria nacional. Muy por el contrario, ingresar en este tipo de organizaciones tienen que ver con abrirse al mundo también para poder vender, porque nuestro problema en Argentina es poder sacar los productos, porque el mundo está lleno de trabas que establecen estas mismas organizaciones, que si uno no ingresa no puede sacar los limones de Tucumán, la carne de la pampa húmeda, no puede vender determinado tipo de maquinarias. Es decir, ingresar a estas organizaciones de libre comercio hace que la Argentina pueda ser ese país exportador. Por supuesto, hay que pensar en lo que se va en la importación, pero claramente en el mundo es un ida y vuelta. Si uno quiere vender para afuera, tiene que también entender que le van a vender adentro, y en eso nuestra Argentina tiene que posicionarse, si no seremos un país cerrado, vendiéndonos a nosotros mismos y mintiéndonos que solamente hay que reciclar lo que es el comercio interno para poder avanzar y desarrollarse, y eso no es así. Tema pasajes, perdón, no quiero olvidarme, porque es toda la discusión de estos días, etcétera, más allá de que es un tema recurrente hace 15 o 20 años. Sí. ¿Usted cree que el senador tiene que ganar como un camarista federal, como planteó Pichetto? Esto significaría casi duplicar los salarios que tienen hoy. ¿Cree que aquel que cobra o que canjea, o que no deberían ser nunca canjeados los pasajes de avión para los que no lo utilicen, o que aquel que en todo caso lo canjea debe justificar en qué lo gastó y qué viático utilizó? Porque Carrió dice, bueno, yo lo tomo como viático porque recorro el país en auto. Bueno, pero tampoco rinde cuentas respecto a si efectivamente todo lo hizo de ese modo o de otra manera. La pregunta que le hago es, ¿cree que es una discusión que hay que dar sensata o no? Mira, creo que es una discusión que primero no se tiene que plantear como una discusión corporativa, porque frente a la sociedad discutir sobre este tema donde hay tantos problemas, la verdad que por lo menos me parece lastimosa dar esta discusión. Yo creo que tiene que ser una situación transparente, que los que somos del interior y viajamos toda la semana tenemos que asegurar la posibilidad de asistir al Congreso. Si no van a trabajar y no lo usan, yo la verdad no creo que haya que canjearlos. O sea, la persona que no viajó porque no cumplió sus obligaciones o porque no tuvo que salir del lugar donde trabaja para ir al Congreso, bueno, esa habría que definir qué pasa, porque tal vez eso puede ser lo irritante, ¿no es cierto? Una persona que no tiene que trasladarse en aéreo porque tiene pasaje aéreo a disposición. Creo que tenemos que solucionar eso, porque en el espíritu... O sea, así como está no puede seguir el sistema. Y tiene que ser bastante más claro y transparente. Y si hay una persona que usó la nafta... Debería ser claro y transparente. Está claro, porque todos saben los que están y todos saben lo que se canjea. O sea, acá no hay nada que no sea público. El tema es que ahora es público. Todo lo que ahora es público siempre ha sido público, por lo menos que yo estoy, está hasta en la página lo que cada uno tiene. Sí, pero es una discusión... canjear eso se convierte en un sobresueldo. Sí, quienes no lo utilizan, porque la mayoría de los que son del interior, no, y si uno está toda la usted me ve, la mayoría que es del interior viaja toda la semana, o viaja su equipo, o viaja sus asistentes, sí, o viaja su es pasaje para viático y no lo utiliza porque no viaja, ¿por qué canjearlo? No, yo no estoy de acuerdo con ese canjeo. Yo creo que si no se usa, se pierde. Es así. Senadora, gracias por estar ratito. Muy gentil. No, de nada. Como siempre. Hoy el dato es que la venta de autos tuvo en el primer trimestre del año un récord histórico, digamos. Creció más del 7,6%. Fue realmente muy importante y más de 270.000 0 kilómetros se vendieron. Venimos de un fin de semana récord turísticamente hablando. Bueno, nunca fue tan largo tampoco un fin de semana, ¿no? Sí es. Etcétera. Y el elemento que complementa estos buenos datos para el gobierno en general, cuando uno habla con la funcionaria, es la construcción. ¿La construcción está volando realmente o no? Sí, realmente nosotros somos los que estamos liderando en gran medida el crecimiento económico. Hemos crecido el año pasado 12% respecto al 2016 y seguimos creciendo durante los primeros 3 meses de este año y vamos a seguir creciendo durante el resto del año, sin duda. Y ¿más fundamentalmente público o privado? Claro, eso iba a decir, fundamentalmente traccionado por la obra pública. La obra pública está traccionando en este momento más, así como en otras épocas ha sido distinto, en este momento está traccionando más la obra pública que la obra privada. Si bien hay sectores de la obra privada también con fuerte inversión, Vaca Muerta es un ejemplo, la recomposición tarifaria hace que las compañías, las utilities, Edesur, Edenor, etcétera, empiezan a invertir mucho más. Hay mucha inversión en centrales térmicas, eólicas y solares. Todo lo que es energía renovable, digamos. Todo lo que es energía renovable y no renovable, pero ha habido mucha inversión en eso, que también es obra privada. O sea que
Las grandes obras privadas también están traccionando sustancialmente el sector. Un poco más tranquilo está la obra de inmuebles. Eso está... O sea, la construcción de edificios, de casas. Eso está, yo diría, un poco más tranquilo. ¿Y qué falta? ¿Financiamiento o falta certeza para el desarrollador para poner la plata e invertir a 2, 3 años vista? No, bueno, con los créditos UVAS ha habido una enorme demanda de todo el sector de clase media, de familias, que puede pagar una cuota similar a un alquiler y que lo que necesitaba era plazo, 20 o 30 años. La ley de UVAS se lo permitió, esta ley permitió que muchas familias accedieran a este crédito. Las familias tomaron el crédito, lo siguen tomando, fue récord 12.000 millones de pesos en marzo de estos créditos. Toman el crédito, van a comprar un inmueble terminado. Los inmuebles terminados, que son básicamente inmuebles por debajo de $200.000, empezaron a escasear en vastos sectores de la capital federal y de otras ciudades importantes del país. La gente ya tiene que ir o pagar más, que en muchos casos no puede, o irse a lugares más alejados. O sea que necesitamos rápidamente recomponer esa oferta. Para eso es imprescindible que se financie, que las entidades bancarias financien a los desarrolladores privados, para que los desarrolladores privados puedan hacer el edificio y cuando terminan dárselo a esta gente que fue previamente precalificada con créditos hipotecarios. Bueno, eso que el Banco Central normó, que está perfectamente claro cómo funciona, todavía operativamente en los bancos está no muy dinámico. Está hecha la legislación, lo que no está es aplicable, digamos. Sí. O no está operativa en todo caso. No está operativa, yo diría, con la velocidad del caso. Se han aprobado algunos créditos, ¿Eso por qué, inflación? No, no es un problema de inflación. Yo creo que es un problema que los bancos, por un lado, habían desarmado totalmente los sectores inmobiliarios que en la década del 90 fueron muy importantes. Después del 2001 desaparecieron de los bancos. Hay que volver a formar gente. Los departamentos legales tienen que volver a tener la gimnasia de aprobar este tipo de proyectos. Los mismos comités de créditos y los directivos de los bancos tienen que estar tranquilos, digamos, con esta operatoria nueva. Yo digo, es un conjunto de cosas que no tiene la velocidad que todos desearíamos, el gobierno primero, nosotros después, la velocidad que nosotros desearíamos. Es un problema de tiempo. En el tiempo esto va a funcionar adecuadamente. Hablando de tiempo, ¿es cierto que se está ralentizando la obra pública porque hay cuello de botella, porque falta piedra, porque falta calo, porque falta algo de eso? No, justamente no se está ralentizando porque justamente el motivo por el cual hay algunos cuellos de botella es porque está, yo diría, en un gran ritmo. Tenemos algunos problemas de piedra de Olavarría, porque hay muchas obras viales en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas obras también en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires. Basta salir con el auto para ver la cantidad de obras que se están haciendo acá. Entonces empieza a haber algunos cuellos de botella, piedra, en algún caso la piedra hormigón, hay problemas con entregas de cemento puntuales, no dramáticos, con entrega de asfalto puntuales, no dramáticos. Pero bueno, si esto sigue increciendo, ahora vienen las PPP, que van a ser inversiones muy importantes. Iba a preguntar por eso, digamos, ¿usted cree que los proyectos público-privados de construcción de autovías, de rutas seguras, etcétera, van a encontrar el financiamiento suficiente, digamos, que se va a poder plasmar en la realidad lo que el gobierno tiene en la cabeza y de hoy como proyecto planteó? No tengo ninguna duda que el financiamiento está. Hay muchos grupos trabajando en estos primeros proyectos de PPP muy ambiciosos, son 6.000 millones de dólares, cuya licitación se abre el 20 de abril. O sea, ¿usted imagina que la Ruta 3 va a ser autopista? Sí, yo imagino que sí, tengo la certeza que va a haber ofertas, tengo la certeza que el mercado financiero internacional, donde hay que fondear estos grandes proyectos de montos importantes a largo plazo, va a responder favorablemente. Todos los fondos de inversión así lo dicen, los bancos internacionales así lo dicen, y bueno, se van a presentar las ofertas el 20 de abril y yo confío en que va a ser exitoso. ¿Hay más o menos empresas en la construcción o es un negocio que se ha concentrado mucho? No, en empresas de la construcción en el país hay 23.000. Ese es el orden de las empresas que hay en el país. ¿Y ese es un orden medianamente estable? ¿O un sí, es un número estable. En los periodos, bueno, en esas 23.000, por supuesto, hay empresas muy nuevas, empresas muy chicas, hay y por supuesto de las más grandes también. Esas pequeñas empresas, en muchos casos, cuando hay periodos más recesivos, desaparecen o se achican mucho. Cuando hay periodos expansivos, crecen y hay más. En fin, es un poco, pero el orden es 23.000 empresas, o sea que pocas no hay. ¿Lázaro Báez, muchos, pocos? No, ninguno. En este momento ninguno. Lázaro Báez yo creo que fue un accidente en la historia de la industria
fue alguien que nació al amparo de una mecánica de una gestión anterior totalmente repudiable, un outsider absoluto de la industria, con un crecimiento expansivo desde la nada, producto de actividades, yo diría, en licitaciones no bien hechas o no formalmente hechas. Bueno, creo que por eso le pasa lo que le está pasando. Sí, bueno, de hecho hoy el fiscal ya planteó que no le eximan de prisión por una causa en Córdoba con EXA. No, esta es la causa en la del juicio por la ruta del dinero acá. Ahí el fiscal se pidió. El propio fiscal Abel Córdoba hoy lo que pidió es que continúe con la preventiva por un año más, que se le prorrogue ese año máximo de preventiva, plazo posible, digamos. El máximo plazo. Y obviamente porque él dice que existen riesgos de entorpecimiento y de peligro de fuga. ¿No hay ninguno como Lázaro Báez cercano a Macri, con otra estirpe, con otro proyecto, más fino, que tenga cuentas afuera, que sea, qué sé yo, como dicen algunos? No, categóricamente no. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que no. ¿Hoy es transparente los procesos de licitación? 100%. Yo le puedo garantizar, Paulino, que los procesos hoy son absolutamente transparentes. Se han conseguido, como lo dicen los ministros reiteradamente, precios sumamente agresivos, en algunos casos yo diría hasta preocupantes, porque después hay que ejecutar las obras, ¿no? Cuando los precios son exageradamente bajos, después hay problemas en ejecutar obras, pero lo concreto es que la mecánica actual ha permitido una enorme competencia. Hay licitaciones donde se presentan 40 empresas y garantizo con absoluta fidelidad que todo el proceso de licitaciones del Gobierno Nacional es de absoluta transparencia. ¿Y sobre Odebrecht qué piensa? Bueno, Odebrecht también formó parte de una historia... Wagner también, ¿no? Implicado. Sí, bueno, Odebrecht formó parte de una historia que en la gestión anterior también hay que señalar lo siguiente. Argentina, y con esto no lo estoy culpando al proceso, pero quiero mencionar lo que pasaba. Argentina era un país cerrado que no tenía posibilidad de hacer obra pública, y Odebrecht y otras empresas brasileñas también vinieron con la famosa historia del crédito del Bandes. Banco de Desarrollo de Brasil. Efectivamente, y con eso ofrecían créditos a largo plazo, baja tasa, y contra eso tenían la adjudicación, porque esos créditos obviamente son para empresas brasileras. Correcto. Tenían la adjudicación de empresas para ellos. Con eso hubo procesos donde el gobierno anterior le interesó ese tipo de propuestas y se hicieron licitaciones que, si bien podía participar cualquiera, de alguna forma aquellos que venían con el crédito Bandes tenían la posibilidad que no tenían otros, justamente porque el país estaba en default y nadie nos financiaba. Y en ese contexto se armaron los procesos y las contrataciones de Odebrecht y de otras empresas brasileñas. Muy gracias por este ratito. Como Chao, siempre. Paulino. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya está Alejandro Fargosi, ya lo vamos a sentar para hablar un poco de la justicia y demás. Pero hablando justamente de la justicia, lo que pasó hoy en concreto y con el tema Odebrecht es que apareció el procesamiento para debido, Cameron y varios más, ¿no? Y exfuncionarios también, sí. A ver, hay que separarlo, porque cuando hablas de Odebrecht todo el mundo piensa que es la causa madre de Odebrecht, que hoy está en cabeza del juez Casanelo y del juez Martínez de Giorgi, y hay una parte que tiene Martínez de Giorgi que se la envió Rafecas. Rafecas, la única parte que investiga en este caso es cómo si exfuncionarios favorecieron a la empresa Odebrecht para darle la ampliación de los gasoductos entre el año 2006 y 2008. Lo termina procesando a Julio Devido justamente por negociaciones incompatibles, y al resto de los exfuncionarios les embarga por $1 millón de pesos a cada uno de los procesados, y justamente tiene que ver con esto. Pero la parte de coimas no la tiene Rafecas. La parte de coimas, que es lo que realmente nos interesa a todos, saber qué es lo que pasó con el pago de coimas, y que lo hablábamos también hoy con el querido Gustavo Segré, que ya está en línea, que seguramente él nos va a poder contar un poco más de lo que pasa con Brasil. Esa parte la tiene el juez Martínez de Giorgi, al que todavía estamos esperando que haga lugar a todos los pedidos que le había hecho el fiscal Franco Picardi en su momento, ¿no? Querido Gustavo Segré, allí en Brasil, el enorme placer de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Hablando de esto de Odebrecht, ¿cuál es la precisión que te parece que es necesaria hacer desde allí? Bueno, yo creo que el gobierno y el Ministerio de Justicia debería aceptar
una propuesta que le hizo el Ministerio Público de Brasil a través del Ministerio de Justicia de Brasil, que llegó a la Cancillería Argentina, donde la empresa Odebrecht ofrece la declaración de dos arrepentidos, Márcio Faria y Luis Mameri, que claramente incluyeron nombres de exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde afirman cuánto le pagaron, dónde le pagaron, cuándo y cómo. Y esto sería importantísimo, porque ahí podríamos empezar a tirar de un hilo que nos puede llevar no solamente a los responsables corruptos, sino a la posibilidad de recuperar algo del dinero que se han robado, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Gustavo, particularmente hoy Brasil estuvo atravesado por la previa y la antesala de lo que va a ser la decisión de la Corte mañana respecto al futuro de Lula da Silva. Hoy hubo muchas marchas pidiendo por la prisión de Lula y porque no le concedan el habeas corpus, ¿verdad? Es correcto, 23 ciudades capitales y el Distrito Federal, 24 en total, fueron partícipes de manifestaciones pero muy multitudinarias en la Avenida Paulista, donde estamos observando las imágenes en este momento. Hubieron 8 cuadras de manifestantes. Estuve ahí justamente en el medio de la manifestación, muchísima gente a pesar de un día laborable. Después del horario de trabajo, la Avenida Paulista, que es un marco referencial de la ciudad de San Pablo, se llenó de gente y hasta hace minutos atrás, donde se largó un chaparrón gigantesco, había mucha gente en la calle. Cada 200 metros un camión de sonido, un trío eléctrico como le decimos aquí, donde cada una de las manifestaciones sociales, de las entidades sociales, acompañaban a sus manifestantes y expresaban en todos los casos la voluntad de que el día de mañana la Corte Suprema no le brinde el habeas corpus al expresidente, lo que automáticamente lo dejaría en la puerta de la cárcel. ¿Vos entendés que eso es lo que va a pasar o por el contrario le va a conceder el habeas corpus? Mira, Paulino, es un final tanto a tanto, te diría, porque en el 2016 la Corte Suprema ya se había manifestado generando jurisprudencia en este tema por 6 votos a 5 a favor del cumplimiento efectivo de la pena en segunda instancia. Hay uno de los ministros, el ministro Gilmar Méndez, que había votado a favor de esa pena en segunda instancia, que ya manifestó que es proclive a cambiar el voto. Pero lo que tenemos que estar muy atentos es a una señora, una ministra, que se llama Rosa Weber, y esa señora es la que puede colocar el fiel de la balanza para un lado o para el otro. En cualquiera de las posibilidades yo te diría que va a terminar 6-5, pero lo más importante es que esto, a pesar de que le puedan eventualmente dar el habeas corpus al expresidente Lula da Silva, no quiere decir que no va a ir preso, quiere decir que no iría preso por ahora. Porque a partir del momento del recurso concluido en el Superior Tribunal de Justicia, que sería la tercera instancia, Lula tendría sí que hacer el cumplimiento efectivo, caso mañana le den el habeas corpus. Pero recordemos, Paulino, también que este es el primer proceso de 7 donde el expresidente es un procesado, y entiendo yo, y lo hemos compartido esto en La Lupa también, la cuestión es que hasta las elecciones debe haber por lo menos 1 o 2 sentencias nuevamente contra el expresidente Lula da Silva. Gustavo, lo último, hablando de términos judiciales, ya que se habla tanto aquí de lo que ocurre en torno a lo que los medios hacen o dejan de hacer, hubo una sentencia del juez Moro, entiendo, relevante, sobre la prisión a un bloguero que acusó sin pruebas al propio juez. La sentencia no es de Moro, pero quiero decir que acusó al juez Moro y en segunda instancia lo condenaron al bloguero. Sí, señor. Es Miguel Vaya Vargas, el bloguero, que había mencionado en su blog que el juez Sergio Moro había propiciado el desvío de 500 millones de reales para el Partido Social Democrático Brasilero. Y esto lo afirmó sin pruebas. El juez Sergio Moro lo procesó. Esto tuvo sentencia en primera instancia, este señor apeló a la segunda instancia y en el día de hoy la segunda instancia lo sentenció a 10 meses de prisión por haber acusado sin pruebas. Y esto genera jurisprudencia, con lo cual a partir del día de hoy en Brasil se van a cuidar muchos de acusar sin pruebas porque pueden terminar presos. Enorme abrazo, Gustavo, el placer de tenerte. Hasta la próxima, que será esta misma semana. Cuídate. Que sigan bien, hasta luego. Ahí estaba, el querido Gustavo Segre. Parece que no es gratis no hay decir cualquier cosa. Poquito, casi te diría que nada. ¿No? Veremos qué pasa con Natalia Jait, el caso Mirta, si hay denuncias. Pruebas, ¿no? Vera fue a la justicia, incluso contra Nacho Viale, contra Mirta y contra la propia Jait.
Veremos. Veremos qué pasa. ¿Me dejas hablar y después me meto de lleno en la historia de Finlandia, lo de la educación? Dale. Que quiero hablar con el señor que está ya aquí con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Gracias por este ratito. Bienvenido. Por favor. ¿Tiene esperanza que la justicia cambie? Bueno, esperanza es lo último que se pierde y la Argentina ha salido de situaciones mucho peores que esta. El problema es que tenemos que cambiar nuestra actitud con la justicia. Si seguimos pretendiendo que cambie adentro, no va a cambiar. Puedo desarrollarlo si quiere, pero... No, a ver, en la apertura del año judicial, Lorenzetti pidió una modificación, trabajaron las comisiones y dijeron, no se cambia el horario, no se cambia... Lorenzetti está de presidente de la Corte hace 12 años. Entonces, que a mí una persona que preside una institución durante 12 años me pida que cambie, lo primero que yo le preguntaría es, ¿por qué no cambió durante los 12 años de gestión? ¿O hay que esperar otros 12? Con lo cual, ya de entrada tenemos un problema en la cabeza del Poder Judicial. Ese es mi punto de vista, clarito. Y además hay otro punto. Supongamos que nosotros somos miembros del Poder Judicial. Empecemos. Sueldos espectaculares, que me parece muy bien que tengan sueldos espectaculares. Absolutamente. Una jubilación de más del 100% móvil. Más del 100% móvil. Ya me parece un poquito más complicado, suena a privilegio. Un régimen laboral razonablemente tranquilo, salvo que sean fiscales de turno o jueces penales de turno. Vacaciones que no tiene absolutamente nadie que gane la plata que ganan, porque lo que en general un juez no entiende es que a mayor ingresos, menos vacaciones en el mundo real. Una obra social que es comparable al doble de buena de cualquier obra top de la Argentina. La posibilidad de colocar a todos los hijos, parientes y demás en distintas reparticiones del Poder Judicial. Hemos visto ahora cómo en el área de las escuchas judiciales parece que está lleno de parientes, de jueces, de fiscales. Disparate, algo que Rosati ya reconoció, quiere la Corte desprenderse. Quiere mandarlo al Congreso, digamos, ¿no? Y como si todo esto fuese poco, algo que a nosotros tres y a todos los que están en la producción seguramente les va a tocar una fibra íntima, y es: ninguno de nosotros estamos seguros de que vamos a vivir dentro de un año. No lo sabemos, nos podemos quedar sin clientes, sin anunciantes, sin patrón, sin lo que fuere. En el Poder Judicial es prácticamente imposible que a uno lo echen y encima no pagan impuestos a las ganancias. La pregunta es: ¿por qué van a cambiar? Es inhumano pedirles que cambien. Es lógico que no quieran cambiar nada. El cambio en el Poder Judicial tiene que venir o desde un San Martín y un Belgrano, que fueron famosos por ser tan poquitos, básicamente, porque no es la mayoría de la población, o desde afuera del Poder Judicial, sobre todo desde la cabeza del Poder Judicial. Ahora, de todas maneras, también es verdad que el sistema judicial en la Argentina, lo bueno mucho que tengamos, lo poco mucho que tengamos, funciona porque también hay gente que le pone el hombro, porque trabaja en condiciones infrahumanas, porque trabaja en condiciones edilicias muy magras, porque hace horas extras, porque se queda más de la cuenta. Serán secretarios, no serán todos los fiscales, serán una parte, serán algunos jueces, no serán todos. Sí. Todo lo que usted quiera. Pero algo hay, lo poco, mucho. Tampoco hay premios y castigos, me da la impresión. No, claro, porque no hay el Poder Judicial argentino no tiene un sistema meritocrático. Tiene un sistema de relaciones. Cuando uno no tiene relaciones, le cuesta mucho ascender. Si no tiene una palanca política, le cuesta mucho ascender. Pero eso, ahí quizás está el punto clave. ¿Pero no entran por concurso en un juzgado? Ahora vamos a eso. Pero ahí está quizás el punto clave. Déjemelo decir clarito, sí, claro. Y es: si la mayoría son buenos, que coincido que lo son, ¿qué estamos? ¿Todos en manos de 10, 20, 30, 100 malos? O sea, si un país de 44 millones de habitantes no puede tener poder judicial porque tiene problema con 20, 50 o 100 jueces y fiscales malos, hay que cerrar e irse. Esto no puede ser, pues son demasiado pocos como para tenernos a todos pendiendo de las canchas de fútbol. Los barras son 50, 100, 200 en el mejor de los casos. Otra historia que hay que terminar. Pero es otra vergüenza. O sea, si no nos ponemos de acuerdo en que hay que cumplir las leyes y exigir que se las cumplan, ¿y usted no ve que hay un espíritu así de un control ciudadano mayor? Lo veo claramente en la gente, lo veo claramente en las redes, que son una maravilla para esto, porque se terminó ese media luz que protege todas las trampas que les gusta hacer a algunos. Trajes y trampas, dice Tato Yang en su magnífico libro, ¿no? Tribunales llenos de trajes y trampas, me gustó el concepto. Lo veo en el gobierno, el ministro de Justicia está haciendo esfuerzos permanentes para tratar de cambiar el statu quo, pero claro, cada vez que hace un esfuerzo un poco más intenso, inmediatamente lo entran a atacar desde la justicia. Digámoslo claro. O sea, usted no comparte con Carrió que le perdió el respeto al ministro Garabano, según dijo ella. No, bueno, las relaciones personales de cada uno de nosotros son eso, personales. Yo confío en Carrió y confío en Garabano. Y no me estoy lavando las manos, no es mi estilo.
Bueno, hay una frase que esto es lo que y lo puedo compartir con los dos para que opinemos acerca, porque hoy cuando procesan a Julio De Vido hace un comunicado y en ese comunicado, permítanme leer un parrafito, sí, claro. Dice, pareciera que sostener una imputación como la de hoy, lo que hoy se sostiene, obedece más a criterios políticos que jurídicos, en el marco de presiones explícitas a magistrados disciplinados, obedientes o quizás agradecidos. En definitiva, Julio De Vido es tan partícipe necesario del delito de defraudación, negociación incompatible o mala administración como Cristina responsable de la muerte de Nisman. Así cierra su escrito hoy Julio De Vido. Pero Julio, ¿qué va a decir? Él, obviamente, salvo que fuese Raskolnikov y le agarraron un ataque de culpa, pero eso está en una novela, no en la vida real, salvo que De Vido se convirtiese en Raskolnikov, no va a dejar de decir ese tipo de cosas. Yo, para analizar la figura de Julio De Vido, tengo los 12 años inmediatamente anteriores al cambio de gobierno. Pero en relación a lo que él plantea del tema de los magistrados. Que se mueven al compás de la política, ¿Cree que existe eso? Existe en la medida en que, desgraciadamente, esto del olfato político de los jueces es un karma, es una lacra. O sea, un juez con olfato político tiene que ser eyectado del sistema de manera inmediata. Porque no le importa la verdad ni la justicia, sino finalmente complacer al rey de turno. Exactamente. En este caso es el presidente. Lo mismo que el otro relajo de los... Y uso la palabra clarita, relajo de los operadores judiciales. El problema del operador judicial no es el operador judicial, es el juez que lo recibe. Totalmente. Porque si no, encima quedamos como tontos los que nos dedicamos a ejercer la profesión con nombre, apellido, tomo y folio. Y abiertamente diciendo yo soy abogado de tal y vengo a pedir tal cosa. Eso es la decencia en tribunales. ¿Cree que un abogado debe ser solidariamente responsable en una denuncia falsa? A veces sí. A veces sí. Yo me he cansado de pelear. O sea, en la Argentina tenemos una curiosidad. Y es, primero, el sistema judicial no tiene código de ética. La Argentina ha firmado códigos de ética en las Naciones Unidas, en Bangalore, se llama el Código de Bangalore, y en la Conferencia Interamericana de Jueces. Hay 2 códigos de ética que se los puede copiar. Es más, lo propuse cuando estuve en el Consejo de la Magistratura. Está todavía en un cajón del Consejo de la Magistratura. Y los abogados tenemos código de ética ma non troppo. ¿Por qué? Porque no se lo exige con el rigor que debiera. En la época en que estuve en el colegio, que también estuve en la protohistoria, 86 al 90... yo lo que decía era, no puede ser que haya sanciones a abogados que se publican con las iniciales, porque ¿dónde está la sanción publicada con una inicial? En fin, son todas cosas para mejorar, no son tan difíciles de mejorar. Lo que hay que tener es una dosis de coraje. Claro, seguimos luchando con Odebrecht. La Argentina es el único país donde parece que Odebrecht no pasó. Fargosi, ¿ve con buenos ojos que la FIP vaya civilmente contra Cristóbal López y Fabián de Sousa? Y también Yo lo único que le pido a la FIP es que haga con las personas famosas lo mismo que hace con los pobres cristos, que nos pasamos un mes de cualquier pago e inmediatamente tenemos embargo, nos suben de categoría, tenemos que gastar en contadores. Lo único que se le debe pedir a la FIP es que sea ciega con respecto al sujeto investigado. Estamos todos plagados de ejemplos de cómo la FIP pareciera que juzga a unos con una vara y otros con la otra. La ex AFIP, bueno, hoy en día ha cambiado todo. Hoy debutó Cuccioli y dio el primer dato de la recaudación de marzo, fue bastante halagüeño. Pero antes de meterme de lleno en eso, la última es, ¿confían que Vidal podrá cambiar el sistema en la provincia de Buenos Aires? Porque viene una reforma del Código Procesal, viene una reforma del Código Civil y Comercial, viene una impronta, dice, diferente, mayor participación ciudadana, participación de las víctimas en el centro del debate, etcétera. Da la impresión que si la provincia mueve también las fichas, eso podría mejorar y acelerar al revés el país. No la conozco personalmente, pero guiándome por la manera que tiene de manejar las cosas, estoy seguro que lo va a hacer. Seguro que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le mete un coraje y una polenta a lo que hace que es notable. Fargosi, gracias, como siempre. Gracias a usted. ¿Sigue yendo Saladillo? Sí. Siempre. Siempre, muy bien. Bueno, quiero contarle alguna cosita rápida antes de irme a la pausa a propósito de la recaudación. Mirá los números, Paola, que hoy dio Cuccioli en su debut flamante titular de la AFIP. Rápidamente, 238.836 millones de pesos es lo que recaudó la AFIP en marzo. Bueno, dice poco, traducido, 12,5 adicional a marzo del año pasado si le sacamos blanqueo. Si le ponemos la plata de blanqueo de capitales, el aumento fue 36,9%. Primer trimestre del año, aumento de la recaudación 23,6%. O sea, en línea básicamente con inflación. Ganancias aumentó 47,4%. El impuesto al valor agregado 49,7%. Muy por encima en ambos casos de la media.
Impuesto al cheque, 33,9%, el impuesto al bobo. Derechos de importación, 29%. Seguridad social, 28,1%. Es decir, los impuestos vinculados a la producción subieron por encima de la media, demuestran que el nivel de actividad sigue en una buena performance y de hecho es el dato del INDEC respecto a que en enero la economía por caso creció poco más del 4%. ¿Quiere decir que todas las cosas también? No. Acá hay también en el zoológico una mayor casa, hay mayor presión sobre los que tributaban. Lo que hay que ver ahora es cómo se sale de allí, cómo se baja impuestos, cómo se va a buscar a donde no se tributa y así hacer todo un poco más equitativo. ¿Se bajarán los impuestos alguna vez? Bueno, de poquito se van bajando. Un poquito. Bueno, escúchame, bueno, yo me voy a la tengo tanda. una muy linda noticia. Dale, dame la linda noticia. Porque en el sur de Finlandia acaban de poner a prueba, tanto en preescolar como en la primaria, robots que forman parte o acompañan la educación diaria. Hay 3 robots en forma de búhos, en forma humana, que son 4, donde a los chicos les enseñan idiomas. Es la manera para que empiecen a prestar más atención, porque realmente hay mucha dispersión en las aulas hoy por hoy con tanta comunicación. Es verdad. Bueno, de esta manera están haciendo una prueba piloto en el sur de Finlandia que parece está funcionando. Y los 4 búhos, donde también los chicos se interactúan, 3 búhos, es para matemáticas, para que aprendan matemáticas jugando y a ver si esto tiene una buena reacción para los chicos. No pizarrón, no docente enfrente. No, está el docente a un costado. No, está bien, pero quiero decir en el pizarrón, es esto. No, es este humano que le va cantando palabras en inglés y los chicos van repitiendo con sus tablets y van aprendiendo el idioma. Que le prestan atención y demás, eso no tengo duda. Seguramente. Finlandia, que es un paraíso, es un poco el principio en la educación en muchos temas. En la educación y, por ejemplo, en la licencia por maternidad, hace años que dan 2 años de licencia por maternidad. ¿Por qué? Porque es el único país en el mundo que se dio cuenta que si una mamá da teta, tiene 2 personas que a futuro jamás se van a enfermar, jamás van a necesitar de los servicios públicos de salud, porque son 2 personas sanas, porque se inmuniza uno, ¿no? En la perspectiva de poder enfermarse y demás. Tal cual, así que es el único país en el mundo que hace eso. ¿No vamos a la pausa bailando? Que tengo que ir a la pausa, sí, con un robot, ¿te parece? Con un robot. Justin Timberlake, que se lo dedico especialmente a Vani, que le encanta, a Agus, y a nuestro cumpleañero de hoy, a Paddy. ¡Feliz cumple, Paddy! ¡Feliz cumpleaños! Uno de nuestros camarógrafos, tal cual. Pausa, ya venimos. Go on, put them on notice. You know what I want, yeah. Baby, don't you mind if I do? Yeah. Exactly what you like, times 2. Yeah. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Viví abril en cultura, espectáculos artísticos, capacitaciones, exposiciones y mucho más. Consultá la agenda completa en www.varela.gov.ar. Llegó Telecentro Play. Bajate la nueva app Telecentro Play gratis en tu celu, compu o tablet. Ahora mira la tele, el mundial, noticias, series y películas. Cuando, dónde y cómo quieras. Activa tu cuenta en telecentroplay.com.ar y descarga la aplicación. Telecentro, te conecta todo. Hidromet,
grifería y accesorios de alta calidad. Llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mira lo que quieras, cuando, dónde y cómo quieras. Sí, escuchaste bien, con Telecentro Play, tu Deco Smart te permite ahora empezar nuevamente un programa que ya esté en vivo o bien disfrutar de lo que pasó en las últimas 24 horas en la televisión. Y eso no es todo, podés ver miles de series, películas, podés grabar tu programa favorito, ponerle pausa, adelantar, retroceder y mucho más. Además, con la nueva app podés llevar tu televisión donde quieras y podés disfrutar de todo su contenido en tu celular, en tu tablet o en tu computadora. Dale, si sos cliente de Telecentro ya sabés, podés bajar el app gratis en telecentroplay.com.ar o si todavía no tenés Telecentro, llama al 63800000 y pedí el abono de 1.198 pesos por mes, que atención, te llevas el pack HD gratis los primeros 6 meses y 6 meses a mitad de precio, a un 50%, porque Telecentro te conecta todo. ¿Cómo haces para aprenderte todo de memoria? Bueno, algunas cosas de agenda rápido que tienen que ver con lo que se viene en el día de mañana. Hay paro docente en la provincia de Santa Fe, se va a prolongar mañana y pasado, llamado a la reflexión Lipsit, pero incluso los estatales han dicho que van a recurrir a la Organización Internacional del Trabajo, si es que insiste el gobierno con unilateralmente cerrar la paritaria y por decreto conceder el aumento. Hay reunión paritaria en la provincia de Buenos Aires, Cancelare tiene alguna expectativa, yo mis recelos. De hecho, hoy no hubo avance con los estatales y definitivamente los estatales ratificaron el paro que lo harían con los docentes el próximo jueves en el ámbito de la provincia. Luis Caputo va al Congreso mañana a defender la política de endeudamiento de la Argentina y básicamente hablar de las cuestiones vinculadas a las empresas offshore que él tiene. El MASA se reúne con gremios del transporte, es la previa de la reunión del Consejo Directivo de la CGT del jueves, donde va a intentar alumbrar una nueva conducción y naturalmente el recambio dentro de la central sindical. Y además, mañana Rodríguez Larreta visita Estocolmo, como habíamos anticipado, con legisladores del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos, punto final. Y sí, ya es la hora, ¿no? Ya estamos. Te dejé una noticia, ¿la digo o no la digo? Decila, porque es tan linda. Es muy vale linda. La pena. Un papá tardó 24 años en encontrar a su hija, podríamos decir perdida. Hace 24 años él estaba vendiendo con un carro frutas en China. Dejó el carro con su hija de 3 años, fue 2 segundos a pedir cambio, cuando volvió desapareció su hija. Hoy se realizó ese abrazo que él tanto esperó. Se convirtió en taxista, colgó un cartel atrás de su taxi. A los 17.000 pasajeros que llevó le contó su historia. Pero el año pasado un pintor dibujó cómo podría llegar a ser su hija, de acuerdo a la última foto que tenía después de 24 años. Esa foto llegó al otro lado de China, donde estaba su hija. Al verla se sintió identificada. Llamó a la policía y dice: yo me parezco a esa niña. Ahí se hizo la ADN el 16 de marzo y hoy esos padres abrazaron a su hija. Gracias al padre de la familia. La mamá estaba cuidando a los otros hijos, pero él no paró hasta encontrarla. Así que hoy hay un abrazo de amor impresionante en la otra parte del mundo. Vienen bien estas cosas. Willy, Cecilia, Beto, con ellos se quedan en el timón de la economía. Muy bien. Hasta mañana. Chau. Chau, Lourdes.